que meditar ahora sobre otra realidad relacionada con el principio y fundamento, o, si se quiere, directamente relacionada con el antiprincipio y fundamento. Es otro de los castigos del pecado. Como dice la Sagrada Escritura, por el pecado entró la muerte en el mundo. Los preámbulos, como en todas las meditaciones, son 5. Ponerse en la presencia de Dios, que lo que uno vaya a hacer en el rato de oración sea para la mayor gloria de Dios. Traer, en tercer lugar, a la memoria la historia que hay que considerar. En este caso simplemente es la muerte, que hemos visto tantos seres queridos que han fallecido, amigos, contemporáneos nuestros. La composición del lugar, ver con la vista de la imaginación el hecho de la muerte. En quinto lugar, lo cual es la petición de gracia que uno busca en la meditación, que indica también el fin propio de la meditación, es lo que tenemos que insistir, y se debe insistir en la petición todas las veces que en nuestra meditación notemos que estamos distraídos o que estamos pensando cosas de menor importancia que la que teníamos determinado pensar. El cuerpo de la meditación son distintos puntos. Acá voy a tratar un caso de muerte terrible y espantoso ocurrido en Argentina, con casi 200 muertos en un ratito. Era en un boliche bailable, en una nightclub, una boate. Y comenzaron a cantar la canción que habían puesto en determinado momento. Era: no creo en Navidades, no creo en Noche de Paz, el canto de la Navidad. No hay verdad absoluta, hay mentira y verdad, pero la verdad es tan irreal como la misma realidad. Y en ese mismo momento, cuando se están burlando del canto de Navidad, Noche de Paz, Noche de Amor, explotan 3 petardos, ¡pum, pum, pum!, con tan mala suerte que van a las redes que estaban en el techo de ese lugar, y comienza lo que bien se puede llamar el infierno. Se produce, al quemarse esa red y las cosas que la acompañaban, el gas cianhídrico, humo negro, grasiento, que es lo que penetra en los pulmones de que estaban allí. Era el comienzo del recital de un grupo de callejeros, se llamaba, que estaban en ese boliche de República de Cromañón. No creo en Navidades, habían dicho. No creo en Noche de Paz. No hay verdad absoluta. Hay mentira y verdad, pero la verdad es tan irreal como la misma realidad. Y la realidad, 193 muertos. Algunos niños, uno de 4 años, otro de 6. Si esto no es realidad, ¿qué cosa es la realidad?
por eso es que uno, ante una cosa así, realmente uno sufre mucho, porque ve tanta gente que ha muerto, finalmente por estar en el momento inoportuno, en un lugar inoportuno, donde nunca tendrían que haber estado. Como ese niño de 4 años o el otro de 6. Y no es la primera vez que pasa. Resulta que a mí me vino a la mente cuando ocurrió esto. Tengo en la carpeta de mis ejercicios espirituales los recortes de diarios de época donde están las veces que han ocurrido accidentes en boliches bailables. Y los padres y las madres no, o ignoran eso o no se preocupan por sus hijos. Y hay más estupideces. ¿Por qué el nombre de República de Cromañón? Según Omar Chaván, el dueño del boliche, República de Cromañón debe su nombre a los ideales de la Revolución de 1789, la Revolución Francesa. Y Cromañón, al hombre que se refugiaba en las cavernas, aunque lo que más le interesaba era el dinero. Hay que creerle. La masacre que él colaboró a perpetrar mezcla los ideales del hombre burgués con la pretendida santificación del dinero, que se impuso sobre la revolución de los plebeyos, y además la barbarie de una sociedad que degrada la vida humana. ¿Por qué motivo se convirtió el local en una inmensa cámara de gas? Según el peritaje hecho por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, muchas muertes se produjeron porque inhalaban al querer respirar ácido cianhídrico, que es un gas letal que actúa en forma instantánea. Esta sustancia es la que compone la mayoría de los paneles para aislar el sonido de los restaurantes, las radios, boliches y otros lugares. Eso es así. Lamentablemente fue así. ¿Y por qué se hacinan, se estrechan, se anudan muchachos y muchachas en los festivales de rock? La respuesta es muy simple. Y seguramente ha sido expuesta antes que esta. Los recitales son grandes actos litúrgicos, realizados en un tiempo y espacio sustraídos a sus funciones ordinarias, que tiene a los grupos o bandas como oficiantes, donde se consuma un sacrificio, a veces cruento, y muy cruento como fue estos 193 muertos de Cromañón, que apunta como objeto a los asistentes, catecúmenos y fieles, los muchachos y muchachas amontonados por vía del ritual, ritmo y letras salmodiadas, y también de la cerveza,
del empastillado, de la droga, etc., que integran también a igual título el rito y entran en otro estado de conciencia donde el yo se suprime por el nosotros. Afuera de ese templo rockero y su ecumene hay cancerberos que separan uno y otro universo, son los que llaman en Argentina los patobicas, con los que suele haber chispazos y peleas. La violencia sacrificial circular de que hablara René Girard está presente en el tope de nuestra vida civilizada. Solo el cristianismo, decía este mismo Girard, puede poner fin a este círculo de violencia y más violencia. Solo el cristianismo puede poner fin a esta rueda sacrificial, desde el momento que se funda en el sacrificio de un inocente, que pagó por todos. ¿Dónde está la liturgia que cierre los sacrificios para oponer a las liturgias que los reabren constantemente? Y lo que es peor, sobre un ara inútil. Dice el autor, no tengo respuesta. Pero frente a toda esa sangre joven despilfarrada, me animo a poner una pregunta. ¿Por qué esto también pasa en el llamado rock cristiano? Y hace todo un estudio sobre el tema, que evidentemente pasa lo mismo. Porque aún en esos casos del llamado rock cristiano, todo lo que se ve en los conciertos satanistas, ataúdes o sangre de cotillón, con la imaginería del metal tradicional, cueros, melenas, tachas, como un agregado, la cruz invertida, los que transitan por el sendero siniestro practican rituales de magia mayor y musicalizan los versos más inspirados de la Biblia satánica. Todo esto para pensar, para reflexionar. La escenografía es digna de una película de terror. Jugamos con la figura del diablo buscando repercusión y gran impacto, lo dicen ellos mismos. Un guitarrista del demonio, Federico. Las tres fases de todo acto religioso, la expectativa, la sugestión, la iniciación, son siempre las mismas. Y el culto rockero comulga con todas. Si Dios o el diablo hablan por boca de estos pastores, hay que reconocer que el mundo sufre un castigo divino. La palabra no es más reveladora que lo que exige la métrica forzada para un estribillo pegadizo. Y no sin ironía agrega, aleluya. Es una constante, como ya dije hace unos instantes, los accidentes y tragedias en los boliches bailables. En Boston, en 1942, en el Coconut Grove Club, murieron 491 personas en el incendio de una discoteca. En Rosario, el 5 de diciembre de 1979, en Rilke, hubo 15 muertos. En Kentucky,
En 1977, en el South Date, hubo un cortocircuito, quedaron 164 muertos en el Beverly Hills Supper Club. En New York, un incendio intencional en el Happy Land Social Club en el Bronx dejó 87 muertos. En Buenos Aires, el Epicurean, en Belgrano, el 24 de septiembre de 1976. El 10 de marzo de 1986 en Karim hubo un incendio dejando el saldo de varios muertos y heridos. Otro cabaret incendiados, el Tarot, en el barrio de Flores el 25 de diciembre de 1990. En San Miguel, provincia de Buenos Aires, el 5 de octubre de 1987, ardieron la confitería New Romantic y un pub vecino. En San Nicolás, el 3 de mayo de 1987, en la Highland Road, hubo varios muertos y heridos. En Madrid, para la inauguración de un disco, hacían la propaganda: vení con nosotros, conocerás pecados nuevos. Hubo tanta gente que tuvieron que cerrar las puertas porque ya no podían entrar más. Hubo un cortocircuito, se produjo un incendio, se quemaron las películas pornográficas y el gas que largaban mató a cantidad de jóvenes. Otra catástrofe en una discoteca de Madrid. Saldo 79 muertos, 24 heridos. En Ámsterdam, Holanda, en el club nocturno La Cábala, se extendió a dos clubes más y mató a 13 personas. En Zaragoza, en el local bailable Efraín, el 14 de enero de 1990, hubo 43 muertos. Otra catástrofe en Olivos, murieron 17 jóvenes al arder una discoteca y otros 21 sufrieron heridas de diversa consideración. Unas 600 personas concurrían en la disco Kievis, situada en la Avenida Libertador en 1900. Cuando se desató el fuego, en cuestión de minutos, abarcó todo el local. El siniestro se inició cuando algunos asistentes incendiaron papeles sobre sillones. 2 de las víctimas de los 17 muertos festejaban su egreso del colegio secundario. En Bali, a los ojos de los fanáticos, Bali es como Las Vegas, una capital del vicio occidental, el alcohol, el sexo, la droga. El atentado provocó más de 216 muertes y más de 300 heridos. El incendio en una night de Caracas, 47 muertos. Una tragedia en la disco de Chicago, por lo menos 21 personas murieron. En The Station todavía están buscando cadáveres, decía la noticia del diario. ¿Y qué es lo que pasó? Como pasó en otros. El local se consumió muy rápido, nadie tuvo una oportunidad. Estaban abiertas las puertas de emergencia, pero explicó el jefe de bomberos. La reacción natural les llevó a todos a buscar salir por el mismo lugar por donde habían entrado. Y es ahí que murieron. La reacción natural. Estando abiertas las puertas de emergencia. En San Rafael hay una porquería de esta que se llama La Zona. Hacen la propaganda por radio invitando a ir a un lugar de llamas eternas.
Hay un lugar llamado Ander allí, o había. Ander o el Eterno, donde se reúnen las lesbianas, los homos, los drogadictos. Y a ese boliche van algunas chicas con su remerita, apenas una bombachita abajo, y ¿qué? ¿A qué van? Y los padres y madres tontos son incapaces de decir, no, mijita, ahí no podés ir. Papá, que vos desconfías en mí. No es que yo desconfío en vos, sino que sé que vos te podés encontrar en una situación en la cual no te podrás defender sola. Como es cuando le meten una pastillita en la gaseosa y ya después no puede defenderse. Está relacionado con esto. Un exalumno del Colegio Católico, León Ferrari, realizó, y ahora está realizando de vuelta, una muestra blasfema en el Centro Recoleta de Buenos Aires. Es especialista en lo kitsch, lo feo, lo horrible. Así presenta últimas cenas de plástico, ralladores de queso, calentador eléctrico, sartén, licuadora, nalgas desnudas, defecar de paloma sobre el juicio final, imágenes de yeso de santos de la Virgen de Jesucristo. Este es el que, en una entrevista realizada en la revista Nueva Sion, que es una revista de la DAIA, el periodista Gabriel Levinas le hace un reportaje donde él va explicando las cosas de su vida. Entre esas cosas le pregunta el periodista: ¿esto significaría que su trabajo a partir de ahora va a ser tratar de clausurar el infierno? Eso, sí, le va a decir que sí. ¿Cómo hace para clausurar el infierno? Lo clausura en todo caso con ese infierno adelantado que le hace ver a la gente al que participa de sus exposiciones, pero eso es metafórico, no es que lo cierre el infierno. Se ríe, siempre lo fue. El trabajo consiste en demolerlo. Y curioso que este hombre cerró su exposición sacrílega con ocasión del accidente que hubo, del funeral que rezaron después por las víctimas de Cromañón. Por eso que debemos darnos cuenta, a lo mejor ahí se encontraba alguno que fueron para cometer un pecado por primera vez en su vida. A lo mejor lo llegaron a cometer. ¿Y si murieron sin arrepentirse? Por eso decía Juan Pablo II, hoy muchos arriesgan terriblemente su eternidad. Porque la muerte es así. En el momento que menos pensado, llega. Nadie sabe ni el día ni la hora. Hay muerte de niños, hay muerte de jóvenes, hay muerte de primeros adultos. En el mundo que nos toca vivir, ¿cuántas muertes hay por día? Y debemos estar nosotros preparados para que la muerte no nos sorprenda, porque, como dice la Sagrada Escritura, hacia donde cae el árbol, allí queda. Y así pasa con la muerte. Si uno cae en pecado mortal, y el pecado mortal sigue durando. Esa actitud interior de no arrepentirse, de no pedir el perdón de Dios, eso
perdura, porque ya se acabó el tiempo en el cual uno podía arrepentirse. Ya no hay tiempo para más. Por eso, ¿qué tontera es esa del ser humano, del hombre, de la mujer, que vive como si alguien fuese a quedar acá en este mundo para lechuga, para semilla? No, todo antes o después, pero tenemos que partir. Nace un niño hermosísimo, bello, simpático. No sabemos lo que será el día de mañana, qué profesión tendrá, si será un hombre bueno, si será un hombre malo, si será un trabajador, si será un artista, no sabemos. Pero nació, ya sabemos que va a morir. Eso nadie puede dudar. La muerte es cierta, es decir, ciertamente ha de ocurrir. La hora es incierta. No sabemos cuándo le tocará. Pero le tocará. Por eso que si uno tiene en cuenta esto, tiene que acudir a Jesús, que se presentó a sí mismo como la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y por eso es que cantamos y lo seguiremos haciendo con toda alegría el canto de Navidad, noche de paz, noche de amor, porque hoy ha nacido el Salvador. Y sí ya vemos por experiencia en qué terminan los que se burlan de Jesús. Porque de Dios evidentemente nadie se burla. El coloquio o coloquios. Recuerdo que el coloquio es hablar con Jesús, como habla un amigo con su amigo, como habla un hijo con su padre, como habla un santo con su Dios. Y sirve para pedir alguna gracia o para culparnos de alguna cosa que hicimos mal y de lo cual estamos arrepentidos, o simplemente contándole a Jesús nuestra vida y pedirle o pidiéndole su consejo a nuestro Señor. El coloquio, como ya he tenido oportunidad de decirlo, es la parte más importante de la meditación, porque es lo que se llama la oración afectiva, es decir, donde intervienen especialmente los afectos de la voluntad, donde uno busca de amar más a Dios. Y por eso el coloquio se debe adelantar todas las veces que sea necesaria. Y a veces toda la oración puede convertirse en coloquio. Y si eso ocurre, es una cosa muy hermosa que llegue a ocurrir. Porque, como digo, es la parte más importante. Recordando la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, es mejor amar a Dios que conocerle. Porque amar es salir de uno mismo para ir al otro. Entonces, es mucho mejor eso, porque nos une mucho más que el mismo conocimiento, que de alguna manera al traerlo a nosotros siempre lo rebajamos. Entonces, insistir en el coloquio. Y finalmente, hacer, como siempre hay que hacer, el examen de la meditación. Que Dios los bendiga.